Uno de los cielos más afectados del mundo por la contaminación lumínica nocturna es el de Londres. Nosotros, sin embargo, seguiremos insistiendo en apagar las luces artificiales de las ciudades para poder contemplar un cielo que todos tenemos derecho a observar. Con este efecto virtual podremos ver desde la misma Plaza Trafalgar de la City los objetos celestes que surcan el cielo del hemisferio norte en el mes de mayo. Uno de los muchos movimientos que tiene nuestro planeta es el de rotación. Por eso creemos ver a las estrellas trasladarse de este a oeste. Pero hay una que permanece todo el tiempo prácticamente quieta en el hemisferio norte: la estrella polar de la constelación Osa Menor. Esto se debe a que la polar coincide con la proyección del eje terrestre. Como todos nosotros giramos respecto a ese punto luminoso, creemos que también todas las estrellas giran en círculo a su alrededor. Hay estrellas que durante su giro jamás se ocultan por el horizonte. A las constelaciones formadas por estas estrellas se las denomina circumpolares. Las constelaciones circumpolares boreales son Osa Menor, Osa Mayor, Jirafa, Casiopea, Cefeo y Dragón. A lo largo de una noche podremos fácilmente apreciar el vertiginoso movimiento de rotación de la Tierra, contemplando la fugaz quietud de las estrellas en el firmamento. La cuarta estrella más brillante del cielo se sitúa este mes sobre nuestras cabezas: Arcturus, el guardián de la Osa. Forma parte de la constelación Bootes, el boyero. Es una gigante naranja situada a 37 años luz de nosotros, que se desplaza junto a un grupo de unas 50 estrellas con un movimiento propio muy elevado. Una nueva teoría indica que este grupo de estrellas, denominado la corriente de Arcturus, pudo pertenecer a una galaxia enana que se fusionó con la Vía Láctea hace más de 5.000 millones de años. Sobre el horizonte sur, el asterismo de la constelación Bootes tiene la forma de una cometa gigante, muy fácil de identificar en el cielo. Dibujaremos un triángulo imaginario en cuyos vértices se localizan Arcturus, Rho de Bootes y el cúmulo NGC 5466. El cúmulo globular NGC 5466 contiene una densidad estelar muy baja para este tipo de objetos astronómicos. Hace poco, los astrónomos descubrieron que hay una corriente de estrellas pastoras pertenecientes a este cúmulo y que se extienden en su órbita alrededor de nuestra galaxia, atraídas por la enorme fuerza de marea gravitatoria que ejerce la Vía Láctea. Prolongando 2 veces y media la distancia existente entre las estrellas Alioth y Mizar de la Osa Mayor, llegaremos a la galaxia espiral NGC 5676. Necesitaremos telescopios con aperturas superiores a los 200 milímetros para observar la peculiar asimetría existente entre los brazos galácticos, siendo mucho más extensos los situados al sur de la galaxia. La imagen que ahora vemos se originó hace más de 100 millones de años, en un tiempo donde la Tierra era un lugar diferente, dominado por los dinosaurios. Merece la pena pararnos a observar algunas de las estrellas dobles que se encuentran en estos dominios. Epsilon Bootis, o también llamada Ízar, o Pulcherrima, la más bella. Es un sistema doble con un hermoso contraste de colores entre el azul de la estrella secundaria y el naranja de la principal.
será necesario un telescopio con apertura superior a los 100 milímetros para desdoblarla. Delta Boötis es un sistema doble donde sus componentes están muy separadas. Este hecho genera un falso contraste cromático existente entre el amarillo de la principal y el azul de la secundaria, ya que esta última es realmente una estrella que emite luz blanco-amarilla, similar a nuestro Sol. Sobre el horizonte norte podremos encontrar a la constelación Draco, el dragón, cuya cola serpentea entre las dos osas. A medio camino entre las estrellas Iota y Theta Draconis se localiza el famoso trío de Draco, formado por las galaxias NGC 5981, NGC 5985 y NGC 5982, dos elípticas y una brillante espiral que pueden verse juntas a través del ocular de nuestro telescopio, aunque nuestros ojos nunca podrán verlas como se muestran en esta impresionante imagen. No muy lejos se encuentra la galaxia de la Astilla, NGC 5907, una galaxia espiral situada a 40 millones de años luz de distancia y que desde nuestra perspectiva solo podemos ver de canto. En el año 2008 se consiguió fotografiar una corriente de estrellas que fue desgajada de una antigua galaxia enana, debido a las fuerzas de marea gravitatorias desencadenadas por la espiral. Los astrónomos de un planeta situado en esa galaxia observarían nuestra galaxia de forma similar. Desplazando un poco el telescopio, nos toparemos con la galaxia lenticular NGC 5866, que al igual que la anterior se muestra visible de canto, pero es más luminosa y se define perfectamente sobre el negro del firmamento. Finalmente, observaremos la conocida nebulosa planetaria NGC 6543, también llamada Ojo de Gato. Su brillo permite que en cielos muy oscuros sea visible con binoculares como un puntito borroso. Sin embargo, añadiendo aumentos al telescopio, podremos apreciar la extraña formación nebular que corresponde a las capas exteriores de una estrella moribunda. Estas han debido ser esculpidas por el campo magnético de una estrella compañera que aún no ha sido detectada. Hace unos 15.000 años comenzó el proceso de creación de esta nebulosa planetaria con la expulsión de las capas gaseosas de la estrella central. Sin embargo, fue hace solo 1000 años cuando se formó realmente el ojo, al producirse una sorprendente modificación en su estructura, que pudo deberse a la interacción gravitatoria de la estrella compañera, que canaliza el gas emitido en un chorro que se dispersa en un giro similar al que hacen los rociadores de agua de los jardines. Podemos apreciar que los gases de la nebulosa se expanden con enorme rapidez en este fotomontaje del telescopio espacial Hubble. Dos imágenes con un intervalo temporal de tan solo 8 años han permitido calcular la velocidad angular de las capas gaseosas, dato fundamental para conocer la distancia que nos separa de la nebulosa Ojo de Gato: 3000 años luz.
El 4 de mayo, dirige tu mirada sobre el horizonte oeste. Tras la puesta de sol, podrás reconocer al gigante gaseoso Júpiter en el cielo, porque brillará aparentemente cerca de la Luna, a una distancia de tan solo 5 grados celestes. A través de un pequeño telescopio, podrás apreciar las 4 lunas galileanas orbitando a su alrededor, y la proyección de sus sombras sobre la superficie del mayor planeta del Sistema Solar. Júpiter transitará ante la constelación de Géminis. El día 10, Saturno se encuentra en oposición. Ello quiere decir que podremos disfrutar de su observación durante todas las horas nocturnas locales. Lograremos apreciar con un pequeño telescopio la formación de rocas de hielo que configuran sus famosos anillos. No pierdas la oportunidad de observar esta bellísima imagen. Te parecerá increíble cuando lo veas con tus propios ojos. Saturno transitará ante la constelación de Libra. El 11, Marte estará aparentemente cerca de la Luna. Su tonalidad rojiza te impedirá confundirlo con la cercana estrella por rima de la constelación de Virgo. La reciente proximidad entre la Tierra y Marte ha permitido la obtención de hermosas imágenes de la superficie marciana con telescopios de aficionados. El día 14, Saturno y la Luna estarán aparentemente muy próximos entre sí. Incluso desde algunos lugares de Australia será visible su ocultación por el satélite natural de la Tierra. El día 25, Mercurio tendrá máxima elongación este, es decir, la separación angular visual con respecto al Sol será máxima. Ello permitirá su observación a simple vista tras la puesta de sol, sobre el horizonte oeste. Ese mismo día, Venus brillará espectacularmente a tan solo 2 grados celestes de la Luna. Estira tu brazo e intercala el dedo pulgar entre ambos. De esta manera tendrás la experiencia de medir distancias angulares con tu propia mano. Del 19 de abril al 28 de mayo se produce la lluvia de estrellas de las Eta Aquáridas, cuyo radiante está en la constelación de Acuario, siendo el pico máximo el día 6 con una tasa de 55 meteoros por hora. Menos espectacular es la lluvia de las Eta Líridas, del 3 al 14 de mayo, con un máximo de 3 meteoros por hora para el día 8. Su radiante reside en la constelación de la Lira. Los restos del cometa 209P linear, descubierto en el año 2004, pueden darnos una sorpresa para el día 24 de mayo. Esa madrugada quizás puedan verse cientos de pequeñas estrellas fugaces. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.